Estoy andando por aquí, nada más para recordar mi muerte. No hay olores, sabores, tacto. No hay absolutamente nada que me acerque a lo que fue mi vida real. Pero estoy condenada a ver, a contemplar todo aquello que fui. El camino ha cambiado un poco, pero aquí, justo aquí, y bajo este polvo, todavía se encuentran las partículas de lo que fuera mi sangre. Y en virtud de que nunca se hizo justicia, yo la contaré por mi propia voz. El día de mi muerte no fue un día cualquiera. Era un martes 1 de mayo y venía de Musquis, nada más para ver a papá. Mi relación con él no era de las más buenas, pero sí pasábamos un tiempo juntos. Lo veía los fines de semana y días festivos. Mamá se había divorciado de él allá por 1970 porque según ella se había equivocado de hombre. Siempre agradecí a Dios por no haberse él equivocado al darme una madre como ella y un padre como él. Su rompimiento me dolió tan profundamente que justo en la edad de la rebeldía no deseaba otra cosa que irme de la casa con mis amigos, perderme en los terreros, intoxicarme con pegamento y hacer todo lo que muchos de mis amigos hacían. Pero resistí porque el más afectado había sido papá y sentía que debía estar junto a él. Siempre me emocionaba llegar a Nueva Rosita. Me gustaba ver la enorme chimenea que siempre se me figuró como el cigarro personal de la tierra. Lanzaba tanto humo que podía verse desde distancias lo bastante lejanas. Llegué a la estación Musquis Rosita como a las 12 del mediodía. Me senté un poco porque si había algo que me agradaba de Nueva Rosita, era ver a la gente llegar y partir. Me gustaba ver las lágrimas de las despedidas y las sonrisas de las bienvenidas. Por otra parte, sabía que a papá le gustaba mucho el caldo de res. Por eso llegué al Gallito, un restaurante que quedaba cerca, y pedí para llevar. El Gallito era un lugar muy especial. Muchas veces llegué a ir con papá a ese sitio. Me gustaba cómo me atendían, cómo nos daban cacahuates, cómo el propietario se lanzaba con mi padre a una plática infinita, mientras yo miraba por los enormes ventanales. Antes de irme, pasé por las revisterías. Sabía muy bien que a papá le encantaba Calimán y Rarotonga. Por lo tanto, me abastecí de algunas cuantas publicaciones, las empaqué y me di el tiempo de volver nuevamente a la estación de camiones. No sé por qué, había una sensación de nostalgia que me hacía permanecer en ese sitio. A mi padre le pasaba lo mismo. Él decía que si quería conocer verdaderamente a la gente, esos sentimientos los podía encontrar en las estaciones de tren, en los aeropuertos y en las estaciones de camiones. Él me decía que ahí la gente afloraba realmente lo que era, porque podría ser la persona más mala, y ahí el dolor de la despedida hacía que te doblaras. Igual podría ser la persona más buena y ahí derramabas tus lágrimas al no poder contener el dolor de la despedida. Y yo por eso tenía cierto apego a estar aquí cuando venía de Musquis o de Palau en visita de papá. Venía y me tomaba mi tiempo para estar aquí, disfrutarlo, de vivirlo. Después seguía mi ruta de siempre. Pasaba por el gran edificio que la gente le llamaba la mansión, que era una casa muy grande de piedra y siempre me parecía un misterio.
Pasaba también por la estación de tren que quedaba ahí a un tiro de piedra. Me gustaba mucho también este lugar. Me gustaba tomar distancia. Caminaba ya rumbo a la chimenea y luego me venía caminando por las vías de tren. A lo lejos miraba los tumultos, las personas esperando su turno para abordar, o también me tenía que hacer a un lado cuando escuchaba el pitido del tren que venía a lo lejos, pero me emocionaba. Me ponía de rodillas y tocaba el fierro de las vías férreas. Me gustaba la vibración. Después de ahí, ahora sí tomaba el rumbo de mi destino, que era la casa de papá en la colonia Rovirosa. Papá siempre había trabajado en la compañía, de modo que tener una casa en aquella colonia era lo más cómodo para él después de la separación de mamá. Como ya dije, me dolió mucho esa separación, pero siempre vi el modo de estar con él y con ella en sus respectivos tiempos y disfrutarlos, siempre disfrutarlos. Yo era muy feliz a su lado, ellos también conmigo, porque siempre fui hija única. Era una tarde nublada. El cielo estaba completamente encapotado y a lo lejos se podía ver los relámpagos iluminando una buena parte del cielo neorrositense. Tenía un poco de temor porque todavía me quedaba un tramo largo de distancia, pero por otro lado también me gustaban mucho los tiempos nublados porque olía mucho a tierra mojada, tal vez también por la cercanía del río. Me gustaba también mucho pasar por aquí, por esta estación de tren, porque siempre coincidía con amigos o conocidos que viajaban rumbo a Monclova o a Piedras Negras. Era un lugar muy entrañable para mí. Luego de pasar por la sección 14, que era un lugar donde hacían bailes, tomé la ruta de los rieles otra vez. Y ahora sí, tomé el camino que me llevaría directamente al túnel. Comenzó a lloviznar. Me gustaba la lluvia, y mucho, pero no ahí, porque todo se volvía un barro tan pegajoso que era casi imposible caminar. Veía uno que otro minero ir y venir como fantasmas. Muchas veces vi a papá llegar con el rostro negro, cuyos ojos eran lo único visible. La llovizna arreció, y entre resbalándome e intentando mantener el equilibrio, buscaba los espacios o los sitios más endurecidos para no caer y no mancharme la ropa. A un lado estaba la enorme laguna de oxidación que despedía un olor muy desagradable. Entonces trepé uno de los pequeños altosanos y busqué un camino menos lodoso. Intenté ser rápida porque el agua comenzaba a ser cada vez más fuerte, más constante. Mi ropa ya estaba más mojada. Mi cabello se pegaba a mis mejillas. El cielo estaba totalmente gris y no se miraba por ningún lado que el agua fuera a detenerse. Empecé a pensar que había sido una mala decisión venir ahora, porque bien pude haber hecho otro día, pero había algo muy dentro de mí que me hacía sentir que visitar a papá, que tal vez algo le pasaba y yo me preocupaba por todo. Entonces, cuando divisé a lo lejos el túnel, me dio más tranquilidad, porque de ahí a la colonia Rovirosa la distancia ya era muchísimo más corta. A lo lejos se miraban las chimeneas lanzando humo, se oía el ruido de las maquinarias, pero por este camino no pasaba absolutamente nadie. Soy incorpórea, pero curiosamente siento dolor. Me pongo en cuclillas y rasgo la tierra, porque sé que aquí está parte de mi sangre.
Y ahí está, a lo lejos. Aún se vislumbra un poco de ese copete de piedra. Y poco a poco el túnel se va cubriendo en el olvido. A la gente cada vez le importa menos este pasadizo de antaño. Pero a mí me importa, porque aquí pasó lo más terrible de mi vida. Al llegar al túnel me introduje en él sin pensarlo. La soledad era terrible. La llovizna se tornó tormenta y los relámpagos todavía brillantaban mis pies reflejados en los charcos. Paciente aguardé el fin. Y mi fin llegó. El túnel era algo estrecho y allá, a lo lejos y hasta el otro extremo, vi a un hombre que venía llevando consigo una bicicleta atestada de barro en las llantas. Era un tipo alto, robusto y de tez morena. Al verlo aproximarse, me encaminé a la entrada para darle espacio de salida, y al pasar junto a mí, su mirada fue tan penetrante que pude sentir mi piel arrugarse. Cuando hubo pasado, volví a internarme. Me acurruqué porque, a pesar de que era mayo, la lluvia había traído consigo cierto frescor. Caminé a paso lento rumbo a la salida. Al momento escuché pasos muy lentos tras de mí. Al volver la mirada vi venir al mismo hombre, pero ahora sin bicicleta. Me apegué a la pared para que pasara y así lo hizo. Olía mal, muy mal, algo así como una mezcla de cigarro, cerveza y no sé qué cosas más. Sus ojos volvieron a clavarse, ahora con más fuerza sobre mí. Tan fuerte fue la impresión que todavía me quedé como adherida a la pared por algunos segundos. Lo vi ir, pero en un momento volvió tras sus pasos. Entonces supe que debería de correr. Aterrorizada me detuve solo un momento para arrojarle lo primero que se me ocurrió, las revistas. Pero al ver que eso no lo detuvo ni un momento, le arrojé la comida. Pero eso lo detuvo apenas unos cuantos segundos. Al llegar a la salida, me sujetó del cabello. Me tapó la boca y me llevó a un viejo camino. Alcancé a ver su bicicleta oculta entre los arbustos. En mi desesperación buscaba en lo alto la presencia del guardia de la compañía, pero no estaba por ningún lado. Buscaba desesperada como el marinero busca el faro, como única salvación a mi tormento. Pero él me llevaba, me arrastraba, no le importaba todo el daño que hacía a mi cuerpo con los cardos, con las espinas, con los arbustos, hiriéndome más y más. La lluvia había provocado que nadie osara pasar por ahí en pleno día. Me golpeó sin lograr que perdiera el sentido. No sé si eso fue bueno o malo para mí. Por una parte tuve que soportar todo aquello que el malnacido me hizo, que en palabras solo describía la vergüenza y el miedo. Cuando hubo terminado se alejó un poco. Me dolía todo, pero estaba con vida. Intentar escapar estaba lejos de mis fuerzas. Entonces volvió. Me miró con el entrecejo caído y el cabello pegado a su rostro por la lluvia. Viendo a todos lados, caminó un par de pasos entre el monte y aproveché mis últimas fuerzas para arrastrarme, pero era tarde. Tan tarde como para volverlo a ver salir a ir contra mí portando una enorme piedra enlodada entre sus manos. Apretados los labios y con cierto odio en su expresión, alzó la roca lo más que pudo y luego la dejó caer justo en mi cabeza. Un chisguete de sangre manchó los matorrales, pero estos volvieron a lavarse a causa de la lluvia. El resto se los llevaron los calabobos que se conectaban con el resto de los charcos. Ese fue mi fin en la tierra. Mirando a todos lados y con la cara remojada, cargó mi cuerpo y lo llevó hasta una enorme laguna de aguas de desecho. Haciendo un gran esfuerzo me arrojó y me empecé a hundir. Nadie supo de mí por muchos años. Los químicos contenidos en el agua ennegrecida se encargaron de corromper mi piel, que a lo largo de algunos años, y seca la laguna, los perros se dieron a la tarea de sacar.
Mis huesos siguen ahí y por todos lados, unos bajo un campito deportivo y otros cerca del túnel. Hoy todo ha cambiado, pero sigo aquí, vagando por donde me era felicidad hacerlo. El túnel casi se ha perdido en el olvido, pero por muchos años y sentada en su parte superior miré pasar a tanta gente. También a mi asesino, ese que murió en el derrumbe de una mina en Barroterán y que cada que pasaba por aquí podía sentir mis susurros en sus oídos. Tuvo la dicha de escucharme por última vez cuando, atrapado entre los escombros, el aire viciado se le fue metiendo por las narices. Quiso pensar en su familia en los minutos restantes de vida, pero no le di tiempo para eso. No se lo di porque allí estaba yo tan metano, tan real en sus abrillantadas y dilatadas pupilas, que vislumbraban la tierna figura de una adolescente mancillada y rostro desfigurado. Y así, lento y complaciente fue verlo cerrar los ojos de a poco. El tiempo es como el destino, siempre paga a cada jornalero el fruto de su trabajo, y eso, aunque sea yo parte del viento vagando sin rumbo, es lo bastante satisfactorio. Esa fui yo la violada, abusada y enterrada, y que hoy nadie recuerda.